Hablemos de música electrónica. Cuando hablamos de música electrónica, debemos diferenciar tres pilares fundamentales que son los que marcan justamente los diferentes géneros de la música. Hablamos del house, hablamos del techno y hablamos del trance. Principalmente cuando se gesta ya por los años 80. Estos tres géneros son los que marcan principalmente el camino a lo que es la música electrónica actual. Pero para entender eso debemos conocer un poco el inicio, cómo arranca estos géneros, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con uno de los más conocidos, que es el house. Vamos a hablar un poco de historia del house. ¿Cuándo arranca? Arranca en principios de los años 80, se empieza justamente a crear este género gracias a un DJ que tocaba en un boliche en Estados Unidos, más principalmente en Chicago. Sí, Frankie Knuckles era el nombre de este DJ, y tenía la particularidad de este DJ de hacer algo muy interesante, de agarrar música disco, de lo que era en ese momento, lo que se escuchaba en ese momento era, bueno, la música disco, la música funk, ¿sí?, la música soul, y empezó justamente a mezclarlos con bases electrónicas, ¿sí?, con bases electrónicas a partir de ciertos instrumentos como sintetizadores, cajas de ritmos. Entonces tomaba voces, samplers, pueden ser voces femeninas, voces masculinas, ¿sí?, insisto, de la música disco, de la música funk, con fondos electrónicos. Entonces se empieza a crear justamente esta música que se lo llama house, gracias a la disco donde tocaba este DJ, que era Warhouse, ahí justamente en Chicago. Entonces, de ahí viene el nombre house, ¿sí?, de Warhouse, donde tocaba este DJ. A partir de ahí, de los años 80 en adelante, se empieza a hacer muy popular la música house. Y al principio, podríamos decirlo que era simplemente una música que se escuchaba en el underground, o sea, no era a nivel masivo o a nivel popular. A medida que avanza en los años 80, sí se empieza a hacer más popular este ritmo y empieza a gustar. La característica principal que tiene justamente el house es que tiene melodías alegres, motivadoras, gracias justamente a la música funk, ¿sí?, a la música disco, y por supuesto con las bases electrónicas. Creo que el house es el género más aceptado dentro de la música electrónica a nivel popular. Es lo que a la mayoría le gusta, el género house, ¿sí? Ya más adelante os voy a poner unos ejemplos de música house para que podamos entender la diferencia justamente entre estos tres géneros, entre el house, el techno y el trance. Bien, ahora vamos a pasar a el género techno. El techno también empieza ya por los años 80, también en Estados Unidos, en Europa también. En Estados Unidos, principalmente en Detroit, donde se empieza a pasar música techno, que en realidad era música muy instrumental, muy electrónica. Había un DJ, ¿sí?, que se llamaba Juan Atkins, ahí en Detroit, que empezaba a experimentar con justamente bases electrónicas y con ritmos un poco más pesados, más oscuros, no con tantas cargas vocales como el caso del house, ¿sí? Simplemente eran más instrumentales y mucho más sintéticas. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene el techno comparado con el house? Principalmente que es mucho más instrumental que el house. Y también toma influencias este género de lo que es Europa. ¿Y por qué nombro Europa? Porque en Europa, ya en los años 70, ya se venía experimentando con la electrónica. Un grupo muy famoso en Alemania que se llamaba Kraftwerk empezaba a experimentar con música electrónica, pero en ese entonces una música electrónica que no era tan bailable, era una música más quizás experimental, más, vamos a decirlo así, de laboratorio. A partir de los años 80, ciertos DJ empiezan ya a darle un fondo que sea más rítmico y empiezan a tomar estas influencias de la música de Alemania, de este grupo de Kraftwerk, y lo empiezan a hacer más bailable al techno. La palabra techno justamente viene de tecnología. Piensen que estamos hablando del principio de los 80, donde había un desarrollo tecnológico enorme, donde se empezaba a gestar un montón de cuestiones desde lo que es la línea telefónica, pasando por la computación, pasando por todos estos instrumentos que existen electrónicos, como decía recién, sintetizadores, cajas de ritmo,
y ya se podía empezar a hacer música básicamente en una casa, sin necesidad de una banda o un grupo que esté cantando. Entonces la música era mucho más sintética, ¿sí? Se podía hacer ya música directamente en un estudio sin necesidad que haya, como digo, instrumentos tradicionales. Todos los sonidos que se generan con la música electrónica justamente gracias a los sintetizadores que emulaban estos sonidos. Entonces, ¿qué característica tiene el techno? El techno tiene una característica de ser un poco más pesado, con golpes más repetitivos, ¿sí? Con sonidos quizás más agresivos, más oscuros, que, bueno, también tiene sus seguidores, el caso del techno, ¿está? Y por último, vamos a hablar de el trance. Y este género, el trance, yo creo que es el más complejo de los tres por la carga rítmica que trae y por la cantidad de progresos que tienen los acordes para que se vaya formando la canción completa. Ahora, vamos a hablar de cómo arranca el género trance principalmente. El género trance arranca principalmente de justamente tomar el techno, o sea, la música techno que estábamos hablando recién, con melodías electrónicas que se empezaron a formar también en Alemania en los años 70. En los años 70 en Alemania había un género musical electrónico que se llamaba New Age, también le decían música cósmica, ¿sí? Música ambiental. Hay ciertos exponentes muy importantes de este género que son, por ejemplo, Vangelis, Jean-Michel Jarre, que justamente ellos ya experimentaban con estas clases de ritmos, ¿sí? Música mucho más suave, más melódica, ¿sí? Mucho más ambiental. Entonces, el trance nace a principios de los 90, ciertos DJ empezaron a mezclar el techno, como recién decía, el techno con esa base mucho más pesada, mezclando las melodías suaves de esta música instrumental que se generaba en los años 70, ¿sí? Y empieza a gestarse este género que es el trance. Que el trance tiene justamente ciertas características especiales porque, bueno, tiene, podríamos decirlo así, ritmos más reflexivos que pueden inclusive llevarnos por diferentes estados. Puede ser hasta la euforia, puede ser la alegría, hasta inclusive la tristeza, por la misma carga rítmica que tiene el trance. ¿Está? Entonces, básicamente esos son los tres géneros. ¿Estamos? El house, insisto, toma la base electrónica con música disco, música funk, ¿sí? Música soul, que se venía dando en los años 70, la música techno, ¿sí? Mucho más instrumental, mucho más agresiva, mucho más oscura, y por otro lado el trance, que toma justamente el techno con música más ambiental, más agradable, y de esta manera se genera lo que es el trance. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de diferenciar ya con música para que podamos entender los tres estilos que al principio de los 80 hasta los 90 fue bien definido. Después, claro, empiezan a salir una cantidad de subgéneros que, bueno, sería interminable enumerar la cantidad de subgéneros que hay de la música electrónica. Pero estos tres géneros están bastante bien marcados y vamos a tratar de entenderlo, diferenciarlo, ya por supuesto con ejemplo y con música, para que podamos justamente entender las diferencias de cada estilo. Entonces, comenzamos con el house, después voy a poner algo de techno y voy a poner algo de trance para que vayamos entendiendo las diferencias entre estos tres estilos. Comenzamos con el house entonces, que sonaba más o menos así en aquella época. Yeah, shake it, baby. Esto es house, justamente, como le decía recién, la característica base electrónica con, en este caso, voces masculinas que, bueno,
iban formando estos sonidos, estas canciones muy populares a medida de los años 80. Vamos a pasar ahora a escuchar lo que es el techno y escuchen la diferencia. Escucharán, el techno tiene una base mucho más repetitiva, con una carga rítmica más agresiva, más oscura, sin tantas melodías de fondo, sin tantos samplers, sin tantas voces, es puramente instrumental. Eso es el techno. Vamos a pasar ahora a lo que es el género trance. Vamos a escuchar lo que es una música clásica trance. Melodías mucho más agradable, más motivadora, con una base, por supuesto, techno, para darle la energía a este género, al trance. Vamos con otro ejemplo, empezamos de vuelta, empezamos con el house. Vamos a escuchar otro tema clásico del house de los 80. Como se darán cuenta, el house es el más lento de los tres. La velocidad, o sea los BPM, los bits por minuto, que marcan el golpe de la canción, del ritmo, es el más lento de los tres. Como escucharán, tiene muchos samplers, muchos efectos de sonido de fondo, característico del house de los 80. Pasamos ahora al techno. Ya el techno tiene una velocidad mucho más rápida, es más repetitiva, tiene más efectos futurísticos, más mecánicos, sin tantos armónicos, sin tantas melodías de fondo. Por eso se dice que el techno es un poco más oscuro de los tres géneros. Muy bien, ahora pasamos al trance. Mucho más melódico, mucho más agradable. Hasta transmite cierto sentimiento el trance. Quizás de alegría, quizás de euforia. Y con la base rítmica del techno.
Vamos con otro ejemplo. Empezamos con el house. House de los 90. Característico los pianos en la música house. Pasamos ahora al techno nuevamente. Y vamos al trance. Este DJ que estamos escuchando, Paul Van Dyk, con este tema, Fallen Angel, fue uno de los principales exponentes del género trance a mediados de los años 90. Un ejemplo más, a ver si podemos entender la diferencia. Vamos con el house nuevamente. Con el techno. Good evening to everybody in the house. Como comentario, con la música techno arranca las fiestas rave, que se hizo muy popular en Europa, como por ejemplo la Creamfield, uno de los, vamos a decirlo, de las fiestas más grandes de electrónica, que empieza a hacerse muy popular en los años 90 gracias al techno, con toda la euforia y toda la carga rítmica que tiene este género. También había una fiesta que se llamaba Love Parade, muy famosa en los 90, que fue una de las pioneras en cuanto a fiestas electrónicas. Hoy era Tomorrowland, en ese entonces era la Love Parade. Vamos al ejemplo, el último ejemplo, ¿sí? De trance y este tema. Año 95, Robert Miles sacaba este tema Children, donde ya se hace extremadamente popular el género trance, aceptado en todo el mundo, ya está totalmente aceptado, y justamente gracias a este DJ, con este gran tema, año 95, el trance se hizo enormemente popular. Muy bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido. Espero que les sirva un poquito para entender la diferencia entre los tres géneros, entre el house, el techno y el trance. No creo que exista
un género mejor que otro, simplemente son distintos, diferentes estilos, y todo depende del momento de cada uno, en qué momento uno lo encuentre, con qué, no sé, en qué lugar, en qué situación, para escuchar uno u otro, cada uno con sus características, ¿sí? Muy bien, espero que les haya servido y a seguir disfrutando, claro que sí, de la música electrónica. Hasta la próxima.